Muy bien, muy bien. Saludos, saludos República Dominicana, saludos el mundo. Aquí se inicia su programa Democracia Directa, el programa de mayor trascendencia en la televisión dominicana. Hoy quiero así de entrada enviarle un saludo a Luis Fermín Cuascú, mi amigo y compañero de trabajo. Luis Fermín Cuascú, como le digo yo, y Cuascú por un tío mío ya fallecido que era vecino de Luis Fermín. Y también, como no, un saludo a Ramón Suriel Pichardo Páez, pero Páez de lo malo, porque ese Páez de lo malo. Y este muchachito, el Páez, bueno, hoy qué es lo que pasa. Tanto que sigo yo a este muchacho, digo, se me fue su nombre, está bien, Páez el bueno. Bien, señores, aquí iniciamos una emisión más de su programa Democracia Directa, como le he dicho en la introducción. Hoy trataremos un tema breve, pero lo haremos conciso. Vamos inmediatamente a llevarle la orientación a ese gran público de Democracia Directa. Miren, las elecciones del año 2024, todo el mundo sabe cómo fueron los resultados y cómo fue ese proceso. Desde el año 2014, el Partido de la Liberación Dominicana, con Danilo Medina en ese entonces siendo presidente y con una reelección ya pendiente que tenía por diferentes motivos, ahí se armaron varias trifulcas. Trifulca que ocasionó el disgusto de su presidente, o sea, el presidente del partido, Leonel Fernández, de ese entonces. En el año 2014, ya cuando Danilo Medina consigue doblegar a Leonel Fernández para lo que fue su repostulación, su reelección de 8 años en la presidencia de la República, ya que había ganado ese Danilo Medina en el año 2012 sus elecciones. ¿Qué sucede? Que ya Leonel Fernández doblegado, se le hicieron varias enmiendas a lo que fue la Constitución de la República Dominicana y le pusieron un bloqueo, un candado a Danilo Medina para que no pudiera presentarse como candidato presidencial. O sea, ese candado fue puesto simple y llanamente para Danilo Medina en ese entonces, año 2014. Porque Leonel ciertamente quería volver a ser candidato presidencial del PLD en el año 2014, cosa que Danilo Medina no se lo permitió. Ese proceso, donde Danilo Medina consiguió ser el candidato del PLD y ganar las elecciones en el año 2016, con un porcentaje altísimo de un 62%, 62 puntos y algo, nadie ha logrado eso. Danilo Medina inicia su segundo mandato de la República Dominicana como presidente del país y Leonel Fernández como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Transcurrido un periodo de 2 años y medio o 3, Danilo Medina empieza los trámites para reformar la Constitución y tratar de quitarse el candado que Leonel Fernández le había impuesto. Cosa que Danilo Medina no logró, porque incluso dentro de todo ese proceso hubo una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Pompeo, donde le advertía que no podía reformar la Constitución nueva vez para eliminar el candado que él tenía y que él pudiera ser presidente de la República. Bueno, se metieron los yanquis con esa llamadita de Pompeo. Y así lo dijo Reinaldo Pared Pérez. Así
lo dijo Reinaldo Pared Pérez, que esa llamada se recibió. Y que, dicho sea de paso, ahí mismo Danilo Medina se le cerraron todas las puertas. Pero ¿qué sucede? Danilo Medina tenía un as bajo la manga. Óigase bien, tenía un as bajo la manga. Y como él no podía ir, el faraón Leonel Fernández tenía el camino, creía él que tenía el camino abierto para él ser candidato en el año 2020. Leonel Fernández empieza una campaña como la tiene ahora mismo en estos momentos, que no ha parado de hacer campaña política, una campaña fuera de tiempo. Así mismo la inició Leonel Fernández en el año 2017. Lo recuerdo perfectamente. ¿Qué sucede? Que él no estaba contando con el as que tenía Danilo Medina debajo de las mangas. Resulta que en un periodo de 20 días aparece en una actividad un candidato que tenía Danilo Medina oculto. Y ese candidato es y fue el famoso penco, Gonzalo Castillo, quien le ganó en una primaria a Leonel Fernández dentro del PLD. Cosa que Leonel Fernández no aceptó. Se inventó algoritmos, se inventó una serie de cosas en las cuales concluyeron con Gonzalo Castillo, candidato para el año 2020 del PLD, y Leonel Fernández se fue y compró un partido que se llamaba Partido Comunista de los Trabajadores. Partido Comunista de los Trabajadores, PCT, y le cambiaron el nombre por la FUPU o Fuerza del Pueblo. Se va Leonel Fernández del PLD, divide al PLD, hace un acuerdo secreto con el PRM que todas las encuestas lo daban como ganador. Pero el resultado de esas elecciones 2020, donde Luis Abinader ganó con un 59% esas elecciones del año 2020, Gonzalo Castillo obtuvo la majestuosa cifra de un 36%. Mientras que Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, tuvieron un 8%, entre un 8 y un 10%, no recuerdo bien. Que resulta que esos resultados del año 2020, el PRM llega al gobierno luego de la división del PRD del año 2014, 2013 y 2014, que fue su fundación de ese partido, y en 6 años asciende al poder. Empieza Luis Abinader su primer gobierno, un gobierno en la cual todo el mundo sabe lo que sucedió con lo que fue el COVID-19 y una serie de cosas con guerra de Ucrania, Rusia y una serie de acontecimientos que realmente rompieron lo que fue y lo que es el eslabón económico. Muchísimas dificultades, pero salimos a camino. Elecciones del año 2024. Luis Abinader 57%, para irse sintetizando. Luis Abinader 57%. Leonel Fernández solo obtuvo un 26.6%. Y con los aliados llegó a un 29%. Mientras que el PLD, con Abel Martínez como candidato, sacó solo un 10% en esas elecciones. Se disminuyó muchísimo. Empieza Luis Abinader su segundo periodo constitucional como presidente de la República. Ya contamos con que Luis Abinader tiene 1 año y tanto gobernando el país de su segundo periodo, y Leonel Fernández vuelve con la misma temática del año
luego pasadas las elecciones del año 2016, donde no paró de hacer campaña. No paró de hacer campaña y hubo un candidato del PLD que le ganó 2 veces. 2 veces le ganó. Ese candidato del PLD le ganó 2 veces, el penco. Entonces, estamos ya en la misma temática de Leonel Fernández, que no ha cambiado en nada. Su campaña es el pollo, su campaña es el pollo para acá, su campaña es el pollo para allá. Y se ha quedado desfasado. Está hasta este momento que estoy haciendo este programa, estaba solo haciendo campaña. Y es lógico, las encuestas le dan un buen porcentaje, no vamos a negarlo, le están dando un buen porcentaje porque está haciendo campaña política a destiempo otra vez, como lo hizo en el año 2017-2018. Él está en lo mismo ahora, en este año 2026. Señores, el mismo patrón. Pero ya llegamos al punto de que entrado este nuevo año 2026, el panorama político empieza a configurarse. Empieza a configurarse porque candidato de la FUPU o Fuerza del Pueblo lo va a hacer Leonel Fernández por encima de la popularidad del hijo, que lo va a joder como jodió a doña Margarita. Lo va a joder o lo tiene jodido como jodió a doña Margarita. Aún a sabiendas de que no va a ganar unas elecciones aquí, porque el rechazo que él tiene es demasiado alto. Pero ese faraón piensa que si no es él, debe de entrar el mar aquí a República Dominicana. Y le importa atropellar, le importa hacer lo que le dé su bendita gana con el objetivo de alcanzar el ser presidente de la República otra vez, cosa que yo creo en estos momentos que no va a lograr. Se reconfigura el panorama político con lo que fue la asamblea del Partido de la Liberación Dominicana, celebrada el domingo, donde se inscribieron 6 candidatos. De los 6 candidatos se encuentra precisamente Gonzalo Castillo, que Gonzalo Castillo le ha ganado 2 veces a Leonel Fernández y le va a ganar una tercera vez. Le va a ganar una tercera vez, y se lo estoy diciendo yo, que me equivoco, pero me equivoco poco. Le va a ganar, oigan que se lo estoy diciendo hoy. En el PRM, para ir dándole lo que es la configuración del panorama político, obviamente que el candidato que tiene mayor popularidad dentro del PRM lo es el licenciado David Collado. Y es quien se perfila como el próximo candidato del Partido Revolucionario Moderno, con una buena posición en lo que es la simpatía del pueblo dominicano. Va a competir con un anciano como lo es Leonel Fernández, que incluso, señores, no es por criticar, pero Leonel Fernández, fíjense bien que hasta para caminar se le dificulta un poco. Incluso tengo una camisita puesta parecida a la que a él le gusta. Él tiene una camisita de esta que no se la pega nunca, o es que tiene mucha de esas, pero a él le gusta la camisita esa así. A él le encanta esa camisita. Fíjense bien que Leonel Fernández no suelta una camisita así como esta. Leonel Fernández se le dificulta hasta caminar. Porque ya Leonel Fernández no tiene condiciones hábiles para seguir en ese ajetreo político que representa lo que es una campaña electoral en búsqueda de lo que es la presidencia de la República. Cuando ese panorama entonces ya esté totalmente definido, de esos 3 partidos,
tanto el PRM como gobierno, tanto la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, que de seguro es el hombre popular, es el hombre que le conviene a Danilo Medina que sea el candidato. De ahí, entonces yo pienso que Gonzalo Castillo va a volver a ganarle a Leonel Fernández en las elecciones del año 2028. Más sin embargo, si el candidato de la Fuerza del Pueblo o FUPU hubiese sido Omar Fernández, entonces sí yo creo que la Fuerza del Pueblo o FUPU tendría un alto porcentaje. No es que fuera a ganar, pero tenía un alto porcentaje de ganar. No es que fuera a ganar, pero podría ganar. Porque en política cualquier cosa se puede dar. Hubiese podido ganar más fácil que Leonel Fernández. Y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe eso. Pero entonces el faraón, como le dije, o soy yo o no es nadie. Y ahora cuando pierda la elección en el año 2028, ese partido que está hecho a hechura y semejanza de Leonel Fernández va a desaparecer. Y eso es precisamente lo que Danilo no quiere con el PLDismo. Que si Danilo Medina permite, que es algo que tiene Leonel Fernández en contra, pero muy fuerte, es que Danilo Medina no va a permitir que Leonel Fernández sea presidente de la República, porque entonces sería lo contrario. Desaparecería el PLD. Y eso es lo único que Danilo Medina tiene. Ese es mi análisis y esa es lo que yo pienso que va a ocurrir en las próximas elecciones del año 2028. Falta mucho, pero vamos a ver qué pasa. Porque también debo decirle que el PRM tiene toda la ventaja. Si la economía se mantiene en un crecimiento de un 4%, si no ocurre nada extraordinario, donde ellos terminen bien su primaria y escojan a David Collado, escojan a Carolina, escojan a Guido, si salen bien y la economía va marchando bien y el presidente va haciendo su trabajo, no hay forma de que el PRM pierda. No hay forma. Porque un partido con un 45, 46%, 43, 44% en el poder no pierde unas elecciones buscando un 50+1. No pierde elecciones. Y ese es el panorama que se está totalmente definiendo, porque ya la composición de la política está configurada. Señores, gracias por estar ahí con nosotros en su programa Democracia Directa. Suscríbete a mi canal Democracia Directa, comparte, dame tu apoyo porque lo necesito. Y a Surielito Páez, el malo, esto que está aquí, Surielito Páez, es profesional, para que usted lo sepa, así que ya usted sabe. Señores, nos vemos en una emisión más de su programa Democracia Directa. Señores, pásenla bien y nos vemos. Bye bye. Adelante, señor director.